Hola chicos, bienvenidos a la clase de repaso. Van a notar que son un poco diferentes la forma en que me dirijo a ustedes en estas clases que van a hacer repaso que cuando es la clase grupal, ya que es diferente la forma para aprender. Entonces, estas les va a servir para de manera individual poder repasar cuando ustedes necesiten el tema o simplemente quieran revisarlo. Entonces, vamos a empezar con lo que va a ser la embriología del sistema cardiovascular y la circulación a la etapa embrionaria y fetal. Esto con el fin de poder ayudarnos a poder entender mejor el funcionamiento de las cardiopatías congénitas y que no se haga tan tediosa pues como tal la materia. Antes vamos a empezar con una breve introducción a cardiología porque es necesario saber para qué nos va a servir este sistema y cuáles son las estructuras que vamos a hacer en embriología, ya que pues en sí la embriología va a ser la parte inicial de la anatomía, que en sí va a ser la culminación de pues de todo este estudio. Entonces vamos a empezar describiendo un poquito las funciones. Este se va a encargar como unas vías de paso para el transporte del plasma y de la sangre. Esta sangre va a llevar como tal nutrientes que vamos a poder ver aquí en la etapa embrionaria, cómo va a existir al inicio un intercambio tanto de la madre hacia el feto y posteriormente simplemente pues el embrión va a poder conseguir esos nutrientes por sí solo. Vamos a ver cuando hablemos de la circulación cómo se da este cambio. También se van a transportar metabolitos, es decir, aquella basura que se saca después de hacer algunos procesos metabólicos para poder dirigirse ya sea a sitios de eliminación como el hígado, como los riñones o la respiración. Esto depende de las estructuras de las que estén formadas y pues las funciones. También se van a transportar mensajeros químicos como las hormonas y cotransportadores como las proteínas. El más importante va a ser la albúmina, que también pues va a ayudar, más que nada lo vamos a ver cuando veamos la parte de nefrología, a crear diferentes presiones, que esto va a poder ayudar al movimiento de las sustancias y poder hacer como tal la filtración y la reabsorción de estas en el riñón. También va a transportar células del sistema inmune y para que éstas puedan llegar en sí pues a todas las partes del diferente, por diferentes rutas al cuerpo dependiendo en donde esté algún sitio de infección o de lesión. Y también pues va a actuar como mecanismos compensatorios. Uno de estos es que va a ayudar a la formación de calor, de poder ayudar al cuerpo para que en este no presente hipotermia en un caso de que las temperaturas estén bajas y tener una temperatura corporal normal. También otra función es que va a participar junto con los riñones y el sistema endocrino en el sistema renina-angiotensina, donde se va a encargar de poder ayudar y estabilizar cuando existe una alteración en la presión arterial. Aparte de que va a estar compuesto por, como tal, propiamente dicho, el corazón, también vamos a tener diferentes vasos sanguíneos. El primero de estos van a ser las arterias, que van a ser vasos de gran calibre. Sus descripciones ya las vamos a ver cuando veamos histología y anatomía. Después de estos van a venir otras más pequeñas, otras arterias más pequeñas llamadas arteriolas. Y después de esto, entre lo que va a ser las arteriolas y los capilares, van a existir otras más pequeñas que se van a conocer como metaarteriolas. Estas son las que hacen contacto como tal con los capilares, que estos se van a hacer cargo de hacer el sitio de intercambio de las diferentes sustancias. Y por último, estos capilares van a estar conectados con las vénulas, que en sí van a ser ramificaciones más pequeñas de las vénulas, de las venas grandes. Entonces vamos a empezar a ver
cuáles van a ser aquellas estructuras que en el adulto se van a empezar a formar. Primero tenemos que ubicar en dónde va a estar de manera correcta ubicada el corazón. Vamos a tener que va a estar ubicado en el tórax. Aquí en el tórax vamos a tener que va a tener un límite superior que se llama, va a estar delimitado por la vértebra torácica número 1 y un límite inferior que va a estar delimitado por el límite superior de la vértebra torácica 12 o por el músculo del diafragma. Ya luego vamos a ver específicamente las divisiones de esto, pero solamente es para darnos una idea de en dónde se debe de ubicar correctamente el corazón en la etapa embrionaria. A esta cavidad virtual que estamos formando aquí, entre ambos límites, y vamos a tener el límite anterior, que van a ser los esternones, y por atrás pues va a estar delimitado con la columna vertebral y las vértebras. Se le va a conocer como mediastino. Este mediastino se va a dividir en dos porciones, una porción superior y una porción inferior. Específicamente el corazón va a estar ubicado en la porción inferior, que va a ser toda esta, pero esta se va a dividir a su vez en tres porciones. La primera, que sería el mediastino anterior, la segunda, el mediastino medio, y la posterior, pues sería la última. Aquí vamos a encontrar que el corazón exactamente ya específico va a estar ubicado en lo que va a ser el mediastino medio, dentro de una bolsita que se va a llamar saco pericárdico. Esta la va a ayudar a poder protegerla de los diferentes órganos y estructuras que van a estar ahí colindando con él para que no exista en sí pues daños. El mediastino anterior va a estar todas las porciones que van a estar delante de este saco pericárdico y el mediastino posterior va a ser todo lo de atrás. Entonces, justo ahí es donde se debe de ubicar el corazón. También tenemos que saber cómo va a estar ubicado ese corazón ahí en la cavidad torácica. Tenemos que vamos a tener, para empezar, pues 4 estructuras diferentes. Primero, en la parte de arriba vamos a tener lo que se van a hacer los atrios o aurículas. Estas van a almacenar la sangre y después la van a inyectar o mandar hacia la parte de abajo. La parte de abajo vamos a tener otras estructuras o cámaras llamadas ventrículos. Entonces van a ser aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Entonces, pues estas estructuras tienen que estar ubicadas de una manera específica para su correcto funcionamiento. Por ejemplo, vamos a tener que siempre las aurículas van a estar detrás de los ventrículos. Esto porque va a permitir que la sangre pueda ir hacia adelante, hacia abajo, hacia los ventrículos. Y también por esto el corazón va a estar ubicado un poco hacia arriba, la parte, es decir, esta parte que sería la base donde están las aurículas, mientras que la siguiente porción va a estar dirigido hacia abajo. Esto para poder ayudar con la gravedad, que la sangre que se está acumulando aquí en las aurículas caiga fácilmente en lo que van a ser los ventrículos. Esa es la primera regla. Entonces va a estar de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante, es decir, las aurículas van a estar un poco más atrás que los ventrículos y vamos a tener que existe una mayor predominancia del lado derecho en la parte frontal del tórax. Podemos ver que este es la aurícula derecha, ventrículo derecho, y aquí prácticamente estaría el tórax. Entonces de frente pues nos vamos a topar con lo que va a ser pues el lado derecho del corazón. Ya lo vamos a ver específicamente bien qué otras estructuras hay, pero más que nada va a ser hacia el lado derecho. Entonces, pues siempre las aurículas van a estar atrás de los ventrículos y en la parte de arriba, mientras que los ventrículos van a estar hacia abajo y en la parte de adelante y un poco movido hacia la izquierda. Aquí
tenemos la imagen de más o menos cómo va a estar ubicado aquí el corazón. Estaría aquí arriba del diafragma. Podemos ver aquí cómo está predominando el lado derecho en una parte del tórax. Entonces, para poder ubicar las estructuras que vamos a formar en la etapa embrionaria, aquí les presento pues una imagen donde podemos observar cómo van a estar las aurículas por dentro, que en sí son cámaras vacías en este esquema, que van a estar comunicándose con la parte de abajo, es decir, con los ventrículos, a través de un canal que se llama canal auriculoventricular. O sea, el mismo nombre te está diciendo qué estructuras se están comunicando. Lo vamos a ver ya más específico en la parte de la anatomía, pero pues es importante saber qué requerimos que se forme en esta porción. Vamos a tener que de las aurículas van a llegar las venas. Podemos ver aquí en la parte de la aurícula derecha, vamos a tener la vena cava superior y la vena cava inferior. Estas venas van a recoger después de haber nacido, es decir, en la etapa postnatal, aquella sangre que está desoxigenada. La vena cava superior va a traer la sangre desoxigenada de lo que es la cabeza y el cuello, mientras que la vena cava inferior de todas las demás estructuras. Van a llevar esa sangre desoxigenada aquí a la aurícula derecha. Se va a empezar a acumular. Y después va a pasar por este canal auriculoventricular hacia el ventrículo derecho. Aquí en el ventrículo derecho vamos a ver que de todos los ventrículos van a salir arterias. Entonces, aurículas entran venas, ventrículos salen arterias. Entonces aquí el ventrículo derecho va a dar su irrigación o su inyección sanguínea hacia lo que va a ser la arteria pulmonar. Como su nombre lo dice, va a ir hacia los pulmones. Se va a dividir en dos, en derecha y en izquierda, para poder llegar como tal a los pulmones. Esa va a ser pues como tal la circulación pulmonar. Y después, una vez que se lleve a cabo ese intercambio de oxígeno allá en los pulmones, a través de dos venas de cada lado, que van a llegar hacia la siguiente aurícula, es decir, a la aurícula izquierda, van a depositar aquí la sangre que va a estar oxigenada. Una vez que está oxigenada, va a bajar igual por el canal auriculoventricular hacia el ventrículo izquierdo, que es el que le corresponde, y va a dar la salida hacia lo que va a ser la aorta. La aorta pues se va a encargar de distribuirlo a todos los órganos para poder llevar a cabo como tal la irrigación sanguínea. Entonces, aquí quiero que noten cómo están como entrecruzadas la aorta y la arteria pulmonar, porque aquí va a existir como un giro. Pero hagan de cuenta que este giro luego no se da de manera adecuada y ahí pueden llegar a existir patologías que van a ser las que vamos a ver hasta el final de la clase. Entonces vamos a empezar con la embriología cardíaca. Si se acuerdan de la primera clase, nos quedamos en la tercera semana. Teníamos la formación de 3 capas, que era el ectodermo, mesodermo y endodermo. Habíamos dicho que la notocorda, es decir, esta cosita que iba a estar ahí en el mesodermo, iba a ayudar a diferenciar al tejido ectodérmico, es decir, el que está aquí arriba, en un tejido especializado, específicamente en neuroectodermo. Entonces, esta le va a ayudar básicamente como a hacerse como rollito, hacer aquí como un tubito, simplemente por esta notocorda que está aquí abajo. Mientras que aquí como las alitas o los remanentes, eso va a formar otras porciones. Aquí podemos ver la diferencia. Va a dar origen a lo que va a ser el sistema nervioso central, que va a abarcar al encéfalo y a la médula espinal, mientras que lo demás va a ser lo que va a originar a la cresta neural y va a originar el sistema nervioso periférico, que pues en sí va a dar origen a lo que van a ser los nervios periféricos, que van a poder ayudar a conectar al sistema nervioso central con pues todos los movimientos que se va a hacer con el medio externo.
Ahora vamos a enfocarnos en la parte que va a ser el mesodermo. Específicamente vamos a tener un área. El mesodermo se va a dividir en dos partes. Tenemos que es el mesodermo esplácnico extraembrionario y el mesodermo somático extraembrionario. Acuérdense que este mesodermo lo formamos porque las células del hipoblasto fueron aquí rodeando y formaron pues, como tal la cavidad del saco vitelino como tal. Entonces, vamos a enfocarnos a lo que va a ser el mesodermo esplácnico extraembrionario, que de aquí, de esta capa, se va a originar el corazón. También hay que recordar que a través de las células del sitiotrofoblasto y citotrofoblasto nos habíamos abierto paso a través de la mucosa y habíamos formado lagunas que iban a estar interconectados con los capilares maternos y ahí se iba a llevar el intercambio de sustancias como la sangre y iba a estar la barrera materno-fetoplacentaria. Y aquí, pues, básicamente va a ser el inicio de esa comunicación que va a existir entre los dos. Podemos verlo aquí de una vista lateral. Vamos a ver cómo al principio aquellos precursores del corazón que se van a llamar como los angiógenos, que van a empezar a aparecer más o menos por ahí de la tercera semana, van a empezar aquí por la porción de la cabeza. Entonces, básicamente al inicio del periodo de formación cardíaca, vamos a tener el corazón en la cabeza. Entonces, con el tiempo, como se va a ir encorvando lo que va a ser el embrión al estar formando diversas estructuras, este corazón va a ir bajando hasta llegar, obviamente en circunstancias normales, a lo que va a ser su ubicación en el destino medio, ahí en la cavidad torácica. Y aquí podemos ver cómo a través del pedículo de fijación se va a dar a cabo la comunicación por el cordón umbilical que va a ser pues, comunicado con la madre. Lo vamos a ver más que nada cuando estemos hablando de la circulación pre y postnatal. Entonces, hagan de cuenta que más o menos ahí por la semana 3 van a existir unas células que van a provenir del endotelio, van a ser células sanguíneas que se van a especializar, se les va a conocer primero como células sanguíneas primarias. Estas células van a empezar a formar algo que se llaman islotes o acúmulos angiógenos. Podemos verlo aquí. Tenemos el polo cefálico, el polo caudal, de lo que les mencioné que estaba prácticamente los inicios del corazón en la cabeza. Entonces van a empezar a existir así estas células que igual provienen del neuroectodermo. Y entonces se van a empezar a formar lo que van a ser los vasos sanguíneos. Hagan de cuenta que aquí pues vamos a tener varias de estas celulitas. Unas van a empezar a fusionar su citoplasma para formar como tal un tubo y vamos a dejar en medio como una luz. Aquí podemos ver cómo hay células que están permaneciendo ahí sin unirse como tal a las paredes después de haberse separado para formar como tal ese como túnelcito o como puente que se estaba formando. Esas van a ser las que después van a poder formar como tal los elementos de la sangre. Se van a conocer como células sanguíneas primitivas. Pero hagan de cuenta que esto va a pasar en todos los vasos sanguíneos. Hagan de cuenta que van a existir específicamente dos vasos que van a fusionarse. Una vez que está formado el vaso 1 y 2, van a fusionarse como si fueran un gran vaso. Y esto es lo que va a empezar a dar origen a lo que va a ser el corazón. Entonces, también va a ser muy importante que pues esta correcta ubicación, la correcta migración de estas células que van a provenir de la cresta neural, pues van a poder ayudar a un desarrollo normal y adecuado del corazón. Como vamos a ver al final de la clase, pues van a estar las malformaciones que tienen que ver mucho con este periodo embrionario y por eso es tan importante verlo desde aquí. Entonces,
va a llegar un momento que los requerimientos del embrión o del feto no van a ser necesarios. Bueno, no, más bien no van a ser suficientes para poder cubrir todo ese gasto, la capacidad que va a tener el feto. Entonces, por eso se va a dar esa comunicación entre entre el embrión, el feto con la madre a través del cordón umbilical, donde se va a poder llevar aquí pues, todo el intercambio. Básicamente, pues todos los nutrientes van a entrar a través del cordón umbilical hasta, pues igual la entrada que vamos a ver posteriormente en la circulación. Entonces, para poder pues formar como tal el sistema cardiovascular, hay distintas reglas que debemos de cumplir. La primera es la correcta ubicación y orientación. Ya lo dijimos, va a estar en la cavidad torácica, exclusivamente en el mediastino medio, dentro de su saco pericárdico, y orientada de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda y de atrás hacia adelante. Después vamos a formar las dos aurículas, izquierda y derecha. La formación de dos ventrículos, izquierdo y derecho. Aquí vamos a tener 4 cojines endocárdicos que nos van a ayudar a la formación de lo que es el canal auriculoventricular. Vamos a formar algo que se llama foramen oval, que básicamente va a ser una conexión que se va a dar de manera fisiológica en el periodo embrionario de la aurícula izquierda y derecha para su correcto funcionamiento. Ahorita vamos a ver de qué trata esto. Y al momento del nacimiento se debe de cerrar esta comunicación, ya que no va a ser pues como tal fisiológico, que siga permaneciendo abierto una vez de que pues esté en la etapa postnatal. También vamos a formar el septum auricular, que básicamente es el que nos va a ayudar a poder separar la aurícula en derecha y izquierda. Lo mismo con el septum interventricular, derecho y izquierdo. Septum o tabique o pared va a ser lo mismo, solamente pues son distintas formas de decir el nombre. El chiste es que va a ser una pared que va a separar de derecha e izquierda. Y la formación del canal auriculoventricular, que como les dije, va a estar formado por lo que va a ser el cojín endocárdico. Vamos a empezar entonces por la formación del tubo y del asa cardíacos. Entonces, como les estaba diciendo, más o menos por la semana 3, vamos a tener aquí en el polo cefálico lo que van a ser los acúmulos angiógenos. Va a llegar un momento que esos acúmulos van a empezar a ser, pues como tal, los vasos sanguíneos se van a unir y van a llegar solamente 2 vasos sanguíneos que se van a fusionar en uno más grande. Podemos ver aquí una imagen de cómo se están fusionando en la parte de en medio y están quedando así como 4 ramificaciones que ahorita vamos a ver qué van a hacer, pero prácticamente pues el corazón son 2 vasos sanguíneos hipertrofiados. Entonces esta es la estructura que se va a formar. Podemos ver que vamos a tener el tronco arterioso. Para una manera más fácil de estudiarlo se dividiría en 2, la parte arteriosa y la parte venosa. Entonces aquí podemos ver cómo vamos a tener el tronco arterioso, el bulbo arterioso y el ventrículo primitivo. Por lo que ya ven que dijimos que de los ventrículos van a salir las arterias, es por eso que aquí está dado su conexión. Aurícula primitiva, seno venoso, que va a ser el seno donde va a drenar el corazón directamente, porque el mismo órgano del corazón necesita una irrigación y un drenaje, y pues venas vitelinas. Entonces, aquí lo extraño de lo que habíamos dicho al inicio es que habíamos dicho que las aurículas iban a estar arriba, iban a llegar arriba las venas, mientras que abajo iban a estar los ventrículos y van a salir las arterias, y aquí está al revés. Bueno, lo que va a pasar aquí es que va a existir como una especie de rotación. Básicamente esto va a subir
y esto va a bajar. Ahorita vamos a verlo en la siguiente imagen. Aquí tenemos cómo están los dos vasos sanguíneos, se fusionan por el medio y este corazón va a empezar a rotar para poder hacer lo que dijimos, aurículas arriba, ventrículos abajo. Y aquí ya estamos dando como tal la dirección de la circulación. La sangre que proviene de las arterias, de las venas, va a provenir desde las aurículas, desde la parte de arriba, va a llegar a los ventrículos y va a salir hacia las arterias. Entonces, al mismo tiempo que está girando el corazón, se está introduciendo a ese saco pericárdico que lo va a estar protegiendo en el medio. Una vez aproximadamente a los 35 días va a estar completamente dentro del corazón y pues la raíz de los grandes vasos, es decir, de la aorta y del tronco pulmonar, de las venas que van a llegar a las aurículas, pero no en su totalidad, solamente la raíz o su inicio. Y también al mismo tiempo, pues se van a estar creando otros órganos y entonces pues el embrión va a ir tomando esa posición de que se va a ir encorvando, entonces se va a ir ubicando esto la, en la cavidad torácica. Y este proceso más que nada se va a llevar a cabo por una proteína que se va a llamar dineína. Cuando existe alguna alteración con esta, va a provocar que no se lleve a cabo ya sea la ubicación de manera adecuada. Por ejemplo, va a existir algo que se llama dextrocardia, que simplemente pues significa que el corazón no va a estar en el sitio donde debe de estar normalmente. Puede estar del otro lado del corazón, puede estar en el estómago, en fin, ya dependiendo del caso se puede decir si es viable o no con la vida. Y pues vamos a tener como aquí podemos observar cómo van a estar las paredes trabeculadas de los ventrículos, es decir, no va a ser un músculo totalmente liso. Y aquí tenemos como un resumen de lo que cada estructura va a estar formando de aquella asa cardíaca o tubo cardíaco que vimos. Como dijimos, seno venoso habla de todas las venas, hacia dónde llegan las venas, hacia las aurículas. Entonces va a formar la aurícula derecha. Venas cavas, pues simplemente estamos hablando del seno venoso. Y el seno coronario, pues es el que les menciono, que se encarga de drenar el corazón propiamente dicho. Luego vamos a tener aurículas primitivas. Esto más que nada va a formar la porción izquierda de la aurícula, con una menor parte de la aurícula derecha, más que nada va a ser aurícula izquierda. Ventrículo primitivo va a formar más que nada la porción izquierda del ventrículo y bulbos cordis va a formar todo lo demás, todo lo que tiene que ver con arterias y aortas, como los ventrículos y los grandes vasos, como el tronco pulmonar. Entonces, hasta aquí, pues ya llevamos lo que es su ubicación, ya tenemos la primera parte. Ahora vamos a empezar por la formación de las dos aurículas, izquierda y derecha. ¿Cómo van a ayudar los cojines endocárdicos para esto? Vamos a formar el foramen oval antes de cerrarlo y vamos a provocar la formación de ese tabique que va a ayudar a separar de izquierda a derecha. A este procedimiento se le va a llamar septación o tabicamiento. Y como es interauricular o interatrial, significa que es pues en las aurículas. Entonces aquí obviamente todo se está dando al mismo tiempo, pero aquí vamos a verlo por separado para poder entenderle. Más o menos al final de la cuarta semana hasta el inicio de la sexta es cuando se va a llevar este proceso a cabo, que simplemente vamos a formar esta pared que va a separar ambas aurículas o A3. Pero pues aquí vamos a tener algo muy importante que va a ser en la etapa embrionaria. Cuando se está en la etapa embrionaria no va a existir pues como tal
una necesidad ni la facilidad para poder estar empleando los pulmones propiamente dichos. Entonces vamos a tener que buscar una fuente alternativa para que nos dé oxígeno. Esa fuente va a provenir de la placenta materna, como dijimos, a través de la vena umbilical. Pero imagínense, esa esa sangre que va a venir oxigenada desde el cordón umbilical, específicamente de la vena umbilical, va a llegar a lo que va a ser a la aurícula derecha. Ya lo vamos a ver más al rato cómo va a pasar este proceso. Pero si llegara a la aurícula derecha, no estaría llegando a la zona que queremos que llegue, que es a la circulación sistémica para que se mande hacia la aorta y vaya hacia los demás órganos. Entonces, para que este pues sea un periodo viable, necesitamos que exista una comunicación solamente en la etapa prenatal entre las dos aurículas, para que esta sangre que llega así como toda oxigenada con un flujo demasiado fuerte, entre aquí a la aurícula izquierda, después al ventrículo izquierdo y de ahí se mande hacia todo el cuerpo para irrigar. Entonces es necesario, esta comunicación se llama foramen oval para poder llevar a cabo pues esta comunicación entre las diferentes eh, cavidades y llevar el oxígeno hacia pues todos los órganos. Y esta comunicación se debe de cerrar al momento del nacimiento, ya específicamente lo vamos a ver más adelante. Entonces aquí es como la representación del corazón visto por dentro. Aquí digamos que todavía no tenemos la separación, solamente tenemos una aurícula izquierda, no, una sola aurícula, perdón, una aurícula primitiva, también un solo ventrículo. Entonces, básicamente, aquellas células de la cresta neural, de los pliegues, van a empezar aquí a caminar y van a empezar a formar el primer tabique que se va a formar, se va a conocer como tabique primum, septum primum. Y así ya se nos está dando la comunicación derecha o izquierda. Pero pues dijimos que necesitábamos a fuerzas en la etapa prenatal para una supervivencia, pues que el oxígeno que va a llegar desde acá, de la vena cava inferior, debe de pasar hacia este lado. Entonces, lo que va a pasar es lo siguiente. Tenemos aquí, creció, es este septum primum. Va a pasar un proceso de apoptosis, muerte celular programada. Entonces parte de este tabique va a empezar a desaparecer. Solamente una parte, un agujerito. Y entonces otra vez ya tenemos la comunicación y a esto se le va a conocer al primer agujero como ostium primum o foramen primum. Pero ¿qué va a pasar después? Otra vez van a empezar a crecer la segunda pared adelante de esta y va a tapar. Acá se ve mejor en este esquema. Aquí vimos como esta segunda pared empezó a crecer y está tapando la comunicación que habíamos dicho, que pues no es lo que estamos buscando. Entonces aquí hagan de cuenta que esta pared que se está formando, que se forma aquí de parte del septum primum, va a ser como muy delgadita, va a ser como un cartílago que se va a poder mover. Entonces lo que va a pasar es que como la sangre que proviene de la vena cava inferior por una conexión que va a existir ahí con la vena umbilical, que al rato vamos a ver, va a llegar esa sangre como con mucha fuerza, con mucha presión. Esto va a provocar que esta puertita o esta paredcita se abra, así, se está abriendo, y este flujo pueda llegar aquí directamente a la aurícula izquierda. Y por consiguiente, pues sería al ventrículo izquierdo. Y entonces con eso, pues ya cumplimos todas las reglas que queríamos.
Entonces, a esta puerta que se está aquí abriendo es a lo que se le va a conocer como ostium secundum o foramen oval, que es la comunicación que nosotros queremos que se cierre al momento de nacer. Entonces, aquí vamos a observar más que nada esta porción, son las aurículas. Aquí va a crecer primero el tabique primum o septum primum. Va a dejar aquí un agujerito que va a ser el septum primum o ostium primum, dependiendo. Y después, una vez que tenemos este ostium primum, tenemos ostium primum, todo que está acá abajo sería el tabique primum. Creció esta otra paredcita que sería el septum secundum o tabique secundum. Y justo ahí, al empujar, va a ser lo que va a ser el foramen oval. Entonces, esta imagen está representando como la sangre, el flujo que está llegando desde esa comunicación de la vena cava inferior con la vena umbilical, llega tan fuerte que empuja esa pared y va a entrar directo a la aurícula izquierda, que posteriormente va a llegar aquí al ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo se va a ir a la aorta. Entonces, hasta ahí ya formamos aurícula izquierda y derecha y el tabique auricular. Ahora vamos a formar los dos ventrículos, izquierdo y derecho. Vamos a ver con qué van a ayudar los cojines endocárdicos o cojinetes. Vamos a formar esa pared que también el tabique que va a separar al ventrículo izquierdo del derecho. Y vamos a ver cómo a través de los cojines endocárdicos se va a formar esa comunicación o canal auriculoventricular, es decir, de la porción superior con la inferior. Entonces, este taquicamiento o septación se va a dar al inicio aproximadamente de la sexta semana hasta el inicio de la séptima. Entonces vamos a empezar. Aquí tenemos, estamos viéndolo desde una vista superior, cómo están los cojines endocárdicos. Tenemos el que está aquí posterior o dorsal, ventral o anterior, izquierdo y derecho. Básicamente aquí va a pasar lo mismo, van a migrar células de la cresta neural, específicamente de estas porciones, de la dorsal y de la ventral, y van a hacer que esto crezca. Va a crecer aquí y va a crecer acá. Y así simplemente pues están creando como esta conexión o esta pared, haciendo que acá a los lados esté quedando como estos huecos vacíos que van a estar dando como origen el agujero o el orificio. Por ejemplo, esto sería de la aurícula derecha, que va a ir hacia abajo, la sangre que va a mandar aquí hacia el ventrículo derecho. Entonces simplemente por este canal va a pasar. Y del lado contrario, pues vamos a tener la comunicación entre aurícula izquierda, pasa canal auriculoventricular y va a llegar el contenido hacia el ventrículo izquierdo. Entonces ahí ya formamos la porción superior e inferior. Y ahora vamos a ver cómo se va a formar ese tabique interventricular. Simplemente igual van a empezar a crecer las células que van a estar aquí del músculo y van a llegar hasta aquí una porción de lo que va a ser antes de llegar como tal al cojinete. Y después el cojinete y también las células de la cresta van a empezar a crecer. Esta va a ayudar para dos cosas. Una para formar este tabique y otra para, si se acuerdan cómo estaba la aurícula, perdón, la aorta, cómo salía aquí del ventrículo y que se giraba así, mientras que del ventrículo iba así. Entonces aquí esta paredcita también va a poder ayudar a separar estas dos, pues estos dos vasos al momento de que se esté dando como ese giro como de espiral. Se le conoce también como pared auriculo-ventricular aórtico pulmonar.
porque está separando a ambas arterias, troncos o arterias. Entonces, ya una vez que esto crece desde abajo o desde hacia arriba, ya tenemos como tal del lado izquierdo y del lado derecho. Por ejemplo, acá pues tenemos la ilustración, está creciendo el pliegue, ahora crece el pliegue que va a separar también a la aorta con el tronco pulmonar y ya tenemos los dos lados. Y entonces el ventrículo izquierdo va a salir desde la aorta y de acá va a salir hasta el tronco pulmonar. Esa es otra imagen, nada más aquí no muestran como tal el crecimiento del cojinete, pero básicamente ahí es como va a funcionar. Entonces, como podemos ver en esta imagen, esta es el ventrículo izquierdo, de aquí va a salir la aorta, y este es el ventrículo derecho, y de aquí hacia atrás va a salir pues la arteria pulmonar. Ahora, justo en la zona del canal auriculoventricular vamos a tener la presencia de unas puertitas que se llaman válvulas. Estas válvulas van a ser así como estos circulitos que pueden ver aquí. Aquí es como si lo estuviéramos viendo desde arriba. Que estas van a estar formadas como por 3 compuertas más pequeñas. Se les van a conocer como valvas. La única excepción va a ser aquí justo del lado izquierdo en el canal auriculoventricular izquierdo, porque aquí simplemente van a tener 2 valvas esta válvula que va a tener aquí. Mientras que tanto esta como la auriculoventricular que va a estar en la parte de la derecha y la que va a estar tanto en la arteria aorta como en el tronco pulmonar van a tener 3 valvas. Entonces es fácil acordarse, la única que tiene 2 va a ser la del lado izquierdo y por eso se le va a conocer como válvula mitral, mientras que a la del lado derecho se le va a conocer como válvula tricúspide y las otras 2, dependiendo de cuál va a ser la arteria que van a tapar, va a ser su nombre, aórtica y pulmonar. Estas valvas las vamos a ver más adelante, pero adelantando un poquito, van a estar compuestas de músculos pectíneos. Como podemos ver aquí abajo, son músculos que prácticamente van a estar jalando estas cuerdas o empujándolas, dependiendo de qué es lo que se quiera, para poder abrir y cerrar las puertas. Ya es más cosa de anatomía y fisiología, pero es importante que lo vayamos viendo. Hasta ahí, pues, es como tal la embriología cardíaca. Ahora vamos a ver qué va a pasar en la circulación prenatal. Como les mencioné, a inicios del periodo embrionario, el saco vitelino, el vitelo, el ovocito, estos se encargan de proveer nutrientes y oxígeno a lo que es el embrión. Pero va a llegar un momento que estos requerimientos se eleven más porque el tamaño pues del embrión va a ser también más grande y entre más funciones vayan teniendo, más va necesitando más aporte de energía, de oxígeno y de nutrientes. Entonces va a necesitar una etapa, una forma alterna de poder hacer esto a cabo. Una de estas pues va a ser la presencia del cordón umbilical. Dijimos que este se conectaba a través de la placenta. Y por ejemplo, aquí en este cordón umbilical vamos a tener la presencia de 2 arterias y una vena. Esta suele ser pregunta de examen. Entonces, hagan de cuenta que a través de la vena umbilical va a empezar a entrar la sangre oxigenada, la voy a poner de negro, va a entrar la sangre oxigenada y más o menos, acuérdense, pues esto está pasando por a nivel de la cicatriz umbilical, va a adentrarse y más o menos a la altura del hígado va a existir una conexión de esta vena umbilical con la vena cava inferior. A esta conexión se le va a llamar conducto venoso, porque pues ambas son venas y las está conectando. Dijimos que la vena cava inferior iba a llegar a la que va a ser la aurícula derecha. Aquí podemos verlo un poquito más de cerca. Mira, es otra representación, otro esquema. Acá estaría como la conexión. Está un poquito ahí alterada la imagen, pero
aquí digamos que van juntas, llega aquí a la aurícula derecha. Entonces aquí lo que estoy poniendo en negro es sangre 100% oxigenada. ¿Qué dijimos que iba a pasar? Como iba a llegar tan fuerte ese flujo, pues iba a empujar ese tabique y hacer que la sangre llegara a través del foramen oval a la aurícula izquierda. Y una vez que llega a la aurícula izquierda, pasa a poner el canal auriculoventricular por la válvula mitral y se va a almacenar aquí en lo que va a ser el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo dijimos que esta va a salir hacia la aorta. Y entonces la aorta va a tener primero 3 ramificaciones o 3 troncos, el tronco brachiocefálico, la arteria carótida izquierda, común izquierda, y la arteria subclavia. Básicamente estas 3 primeras ramificaciones todas van a ir dirigidas hacia estructuras que van a estar localizadas en el cuello y en el cerebro. Entonces aquí podemos hacer un énfasis de por qué es importante de que vaya a llegar directamente la sangre materna que tiene el 100% de oxígeno a estas estructuras, es porque el cerebro es el órgano que jamás se debe de quedar sin oxígeno, porque sin oxígeno no va a tener la cantidad suficiente de, digamos, de material para poder hacer ATP. Y sin ATP no va a poder llevar a cabo los diferentes metabolismos o ciclos celulares y pues se va a perder como tal la función. Entonces por esto debe de llegar el 100% de la sangre a estas estructuras cefálicas. Y después de regreso, es decir, ya una vez que se desoxigenaron y oxigenaron lo que quisieron allá arriba o en el cerebro, la sangre desoxigenada va a regresar a lo que va a ser la aurícula derecha. Lo voy a poner de amarillo. Va a regresar a la aurícula derecha a través de la vena cava superior. Es sangre desoxigenada. Entonces aquí con lo poquito que está entrando de acá que proviene de la placenta, que se queda un remanente aquí pequeño, pero la mayor parte se va de este lado, se va a mezclar aquí la sangre. Entonces la sangre mezclada voy a ponerla de color morado. Esa sangre mezclada va a llegar aquí a lo que va a ser el ventrículo derecho. Este ventrículo derecho dijimos que si es ventrículo tiene salida una arteria, en este caso sería la arteria pulmonar. Quédense derecha y izquierda. Pero ¿qué pasa aquí? Como el feto o el embrión no tiene la necesidad de respirar porque pues está lleno de líquido amniótico, los pulmones están colapsados, no necesita una presión, un gradiente de presión, pues simplemente no se van a mover. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Va a existir aquí una conexión que se va a llamar conducto arterioso, que va a ser este que se va aquí. Justo ahí en el tronco pulmonar se va a unir, hay un conducto especial con la aorta. Después de donde están las 3 ramificaciones, esta sangre que va a estar combinada o mezclada, tanto desoxigenada como oxigenada, va a pasar por este conducto arterioso y va a llegar a la aorta descendente. Ahorita vamos a ver de cuántas partes se compone la aorta, que pues es la arteria más grande del cuerpo y entonces tiene diferentes partes. Y esta sangre que va a estar mezclada va a llegar hacia todos los demás órganos que no van a requerir en sí como el 100% de oxígeno, como lo que vimos que se iba hacia arriba por la aorta ascendente, por lo que estaba por el callado. Entonces, una vez que llega ya sea a los órganos intraabdominales o a los miembros inferiores, va a regresar a través de los capilares con sangre desoxigenada y esta sangre desoxigenada va a llegar a la vena cava inferior y la vena cava inferior otra vez va a estar conectado aquí con la aurícula, va a estar conectado con el conducto venoso y así se va a estar dando el ciclo una y otra vez. Entonces aquí estructuras importantes para remarcar sería, tenemos 2 arterias, una vena, entonces simplemente por la vena va a entrar la sangre oxigenada
llega a la aurícula derecha, pasa a ventrículo izquierdo. Acuérdense de la conexión del conducto venoso que está dando por la vena cava inferior. Sale por la aorta, pero no pasa a los pulmones, sino se va al conducto arterioso, a la aorta en la porción inferior, existe el intercambio, y otra vez por los capilares, ahora por las arterias, se estaría llevando la sangre desoxigenada y regresándola a la madre. Ese por un lado. Ahora por el otro, pues sería que la sangre que está regresando acá del ventrículo izquierdo va a llegar a la aorta, que proviene todo, acuérdense de esta que va a pasar por el foramen oval, y llega a las estructuras del polo superior. Aquí este otro esquema, pero básicamente es lo mismo, nada más es acordarse foramen oval, conducto arterioso, conecta tronco pulmonar con aorta, y el conducto venoso pues va a estar con el vena cava inferior y la vena umbilical. Ya aquí podemos ver la representación de la aorta, podemos ver que tiene forma como de bastón o callado. Entonces la porción que va a salir justo del ventrículo izquierdo es la porción ascendente o del asa de la aorta. Aquí tenemos que se divide entre brachiocefálico, arteria carótida común izquierda y vena subclavia izquierda. En la parte pues del callado o horizontal. Después vamos a tener que esta va a bajar. Esa es la aorta descendente. Esta se va a dividir en dos partes, que va a ser la aorta torácica y la aorta abdominal. La aorta abdominal se va a dividir o ramificar en las arterias ilíacas, que van a llegar a lo que va a ser los miembros inferiores. Entonces, hasta ahí fue la circulación prenatal. Ahora debemos de hacer qué va a pasar cuando se corte esa conexión. Al momento del nacimiento, pues se está cortando esta conexión del cordón umbilical. Entonces, por lo tanto, este caminito que habíamos estado siguiendo, que a través de la vena pulmonar y este conducto, pues se va a cerrar. Entonces, esta ya no va a valer. El bebé tiene que proveerse ahora por sí mismo esos nutrientes y más que nada ese oxígeno. Ya cuando veamos las enfermedades propiamente del recién nacido en la última semana, vamos a volver a retomar estos temas, pero pues igual es importante que hablemos esto para las cardiopatías congénitas. Entonces aquí ahora lo que va a pasar con ese bebé que ya nació, ya cortaron el cordón umbilical, va a tener que dar ese primer respiro, que es pues cuando llora, o la primera inhalada de aire, va a hacer que estos pulmones tengan una presión negativa, absorbe ese líquido que están ahí los alveolos, que es este líquido amniótico, y jale la sangre. Entonces, esa sangre que está aquí acumulada en el ventrículo derecho, ahora sí va a pasar a arteria pulmonar derecha e izquierda, porque ya los pulmones ya empezaron a jalar, hicieron una presión negativa. Entonces como esta circulación tiene mayor presión que los pulmones, por eso atrajeron el líquido o esa sangre, se lleva el intercambio en los capilares de oxígeno y va a regresar ahora sí esta sangre oxigenada ya como tal por los propios pulmones del bebé a través de las dos arterias pulmonares derecha e izquierda, superior e inferior, hacia lo que es la aurícula izquierda. Una vez en la aurícula izquierda, va a pasar a través del canal auriculoventricular izquierdo, válvula mitral, llega a ventrículo izquierdo y este va a expulsar su contenido hacia la aorta. Igual va a pasar hacia tronco brachiocefálico, carótida y subclavia izquierda. Pero esta conexión del conducto arterioso, igual más o menos a las 15-18 horas se debe de cerrar.
Ahorita hablamos un poquito más de eso. Entonces, esta conexión a las primeras horas pues ya no debe de existir. Directamente la sangre oxigenada se está yendo tanto a la parte superior como a la parte inferior de la aorta. Se distribuye por las ilíacas, bla, bla, bla. Y va a regresar otra vez, ahora, a través del intercambio de los capilares, en vena cava inferior, y las estructuras de la parte superior va a ser por vena cava superior. Se va a acumular aquí la sangre desoxigenada y esta va a llegar al ventrículo derecho, y del ventrículo derecho otra vez se va a ir a los pulmones izquierdo y derecho, arriba y abajo, y así otra vez regresar a la aurícula izquierda. Y bien, ahí ya vimos todo lo que va a pasar. También van a existir eh, cuando una estructura no se está utilizando, pues esta va a desaparecer, a involucionarse, entonces van a quedar como remanentes después de este cierre de la circulación. Entonces, por ejemplo, antes lo que eran las arterias umbilicales van a dar origen a lo que van a ser a los ligamentos umbilicales. La vena umbilical va a dar origen a ligamento de Teres o ligamento redondo. Conducto venoso va a dar origen al ligamento venoso. El orificio va a estar cerrado en esta comunicación y el conducto arterioso va a dar origen al ligamento arterioso. Y entonces, ¿por qué es importante esto? Aquí tenemos la imagen de la placenta. Ya posteriormente en las clases de obstetricia vamos a ver cómo van a existir dos caras de la placenta, la fetal y la materna, que son los cotiledones. Eso ya lo vamos a ver luego. Aquí tenemos la representación en la imagen de abajo, cómo están dos arterias y una vena. ¿Y por qué va a ser importante pues que se cierren estos conductos al momento de nacer? Porque si no van a provocar lo que les menciono, algunas cardiopatías congénitas. Puede haber alteraciones en cualquiera de estas áreas que hemos estado viendo. Pero, por ejemplo, una de las cosas así generales que es bueno antes de ver como tal las cardiopatías es que las prostaglandinas van a ser sustancias que se van a estar secretando hasta el 9º mes intraembrionario, y estas prostaglandinas van a provocar que este conducto arterioso no se cierre. Entonces, una vez que nace el bebé, a los 9 meses aproximadamente, pues el nivel de las prostaglandinas va a descender. Y si desciende, va a provocar que se cierre, esta comunicación. Pero puede llevar a existir ocasiones que, por ejemplo, un pretérmino, un bebé que nace antes de los 9 meses, digamos que a los 7 meses, va a seguir secretando muchas prostaglandinas. Entonces, a pesar de que ya estén funcionando sus pulmones y ya no queramos esa conexión, pues se va a seguir llevando a cabo. Entonces, lo que tenemos que hacer es dar un fármaco inhibidor de prostaglandinas, como por ejemplo antiinflamatorio no esteroideo, para poder evitar que se sigan formando estas prostaglandinas y hacer que pues la cerrada de este conducto arterioso se dé. Y entonces, igual va a haber ocasiones que necesitamos que este conducto permanezca abierto. Pueden existir diferentes circunstancias, queremos que siga abierto, y entonces pues le vamos a dar prostaglandinas exógenas para, por ejemplo, cuando está en amenaza de parto, o pretérmino, necesitamos que todavía no se cierre esa conexión, porque puede haber un descenso de las prostaglandinas por X causa. Entonces se le da prostaglandinas exógenas como el misoprostol para evitar que este conducto se cierre. Al igual que algunas patologías que vamos a ver, va a ser necesario que se encuentre abierto estas comunicaciones para que pues exista una supervivencia.
Entonces, pues ya vimos, ya formamos de manera normal el corazón. Como resumen rápido, tenemos las aurículas, aurícula izquierda, aurícula derecha, no sé que aquí lo pusieron al revés, pero prácticamente es lo mismo. Mandan su flujo hacia los ventrículos, hacia abajo. El izquierdo va a pasar hacia el sistema coronario, es decir, a la propia irrigación del corazón, hacia la aorta, va a llegar pues en sí a todos los órganos, regresan por los capilares y a través de la vena cava superior, pues va a llegar a la aurícula derecha. La aurícula derecha va a mandar su contenido a ventrículo derecho. Ventrículo derecho va a expulsar la sangre hacia la arteria pulmonar izquierda y derecha. Existe el intercambio, ya obtienes sangre oxigenada que va a regresar hacia la aurícula izquierda y posteriormente ventrículo izquierdo y de nuevo se vuelve a repetir. Y eso fue todo para mientras para las cardiopatías, bueno, de manera fisiológica, eh, estas situaciones. Ahora vamos a ver lo que va a pasar en las cardiopatías congénitas. Bueno, las cardiopatías congénitas van a ser defectos congénitos, es decir, desde la etapa de nacimiento, de la estructura, es decir, de la anatomía que hemos estado formando aquí en circunstancias que son normales, van a estar alteradas. Esto puede causar repercusiones tanto en la morbilidad y en la mortalidad, ya que pues aquí entre aproximadamente 8 de cada 1000 recién nacidos van a sufrir algún tipo de cardiopatía congénita y el 50% de estos va a necesitar, dependiendo de la gravedad, una cirugía durante el primer año de vida, al igual que hay algunas que simplemente están disminuyendo su tiempo de vida. Entonces, aproximadamente van a afectar al 1% de los recién nacidos. Van a existir diferentes causas que las pueden originar. Entre ellas van a estar muy asociados el síndrome de Down, que como sabemos tiene una copia de cromosoma extra. Y aquí el problema es que van a causar alteraciones acerca de la migración de las células de la cresta neural. Entonces, demasiados pacientes de síndrome de Down van a tener alguna de estas cardiopatías. En el mundo, la más conocida va a ser la de comunicación interventricular, es decir, que aquella conexión que vimos que se hacía a través del septum para separar ventrículo izquierdo y ventrículo derecho no se da. Entonces, simplemente ahí permanece una comunicación, un hoyo, entonces es la más conocida mundialmente. Y aquí en México la que más se va a presentar va a ser el conducto arterioso persistente, que es la que estuvimos mencionando. ¿Qué pasa si no se cierra esa conexión entre la aorta y el tronco pulmonar? Entonces vamos a tener una clasificación, van a encontrar varias. Estas se pueden dividir tanto si son lesiones o malformaciones en las paredes, en la parte atrial o en la parte ventricular. Pero pues la forma más fácil de poder identificarlas es a través de esta clasificación que les voy a mencionar. La primera es dividir si es acianótica o cianótica. Con cianótico quiero decir si esta causa alguna obstrucción o alteración en el flujo pulmonar, o sea, el flujo de oxígeno. Por ejemplo, tenemos que son las acianóticas, que no causan ningún problema con el sistema pulmonar, pero las cianóticas sí. Como podemos ver en la imagen, las manos ahí están representando cómo no está llegando como la suficiente cantidad de oxígeno para poder ahí irrigar pues como tal
los dedos, las extremidades, y pues está perdiendo el tono, está teniendo como un tono violáceo que en sí va a ser la cianosis. Entonces, esa sería la primera cosa que se debe de preguntar uno entre acianótico o cianótico. Después, aquí vamos a tener como una subclasificación, por ejemplo, en las que son acianóticas, perdón, en donde podemos encontrar cuáles son las que tienen el flujo pulmonar normal o el flujo pulmonar aumentado. Pero esto es independientemente de si causa cianosis o no. Por ejemplo, aquí si tenemos la coartación aórtica, vamos a ver que esta tiene pues el flujo pulmonar va a estar alterado. Ahorita lo vamos a ver con calma para que lo puedan entender bien. Más que nada a estas que son acianóticas, también se les puede subdividir en aquellas que son lesiones obstructivas o lesiones con cortocircuito. Las lesiones obstructivas más que nada pues van a ser por alguna estenosis, es decir, que el calibre o la luz de ese vaso, por ejemplo, en este caso la estenosis pulmonar, esté demasiado reducido de tamaño y entonces ahí pueden dar problemas que no van a provocar como tal la cianosis. Esa sería una patología de flujo sanguíneo pulmonar normal. Mientras que hay ocasiones que este flujo puede estar aumentado, vamos a estar viendo que van a existir lesiones de cortocircuito de izquierda a derecha. Cuando me estoy refiriendo a eso es que significa acerca de hacia dónde se está yendo la irrigación. Es decir, si está, qué lado del corazón está ganando su presión. Es decir, si aquí llega ya en circunstancias postnatales, pues tiene que superar todo lo del lado izquierdo, debe de superar la presión del lado derecho. Entonces puede haber ocasiones que este flujo del lado izquierdo vaya hacia la derecha. O puede pasar lo contrario, que este flujo de la derecha llegue hacia la izquierda. Ya lo vamos a ver con calma, pero es para que lo vayan analizando. Entonces vamos a empezar primero por las lesiones que van a ser las acianóticas. Entonces estas de las que vamos a hablar, pues estos van a ser cortocircuitos de izquierda a derecha. Vamos a empezar con la comunicación interventricular. La guía de práctica clínica va a definir esto, que justo aquí en lo que va a estar el septum interventricular, voy a ponerlo de negro para que se distinga, puede existir uno o más agujeros que van a crear una comunicación entre el contenido directo entre ambos ventrículos. Entonces, esta va a ser de las cardiopatías más frecuentes a nivel mundial y se va a dividir en diferentes partes o en diferentes formas. Si es membranoso, de acuerdo a las estructuras de manera histológica, si es trabecular o muscular, es decir, ya ven que estábamos mencionando que las paredes de estos ventrículos iban a ser trabeculares, infundibular, porque se va a dar justo pues en la zona del infundíbulo o de entrada. Aquí lo que ocurrió fue un problema o un defecto en la migración de las células de la cresta neural. Entonces aquí pueden existir comunicaciones demasiado pequeñas que pueden ser asintomáticas y la mayoría de estas van a cerrar antes de los 4 años, no van a requerir ninguna intervención quirúrgica. Pero hay ocasiones que existen
por ejemplo, la que se ve en esta imagen, este esquema que lo está representando, estas pues son de un tamaño más grande. El cortocircuito de izquierda a derecha va a provocar una mayor presión en la circulación pulmonar. Entonces, aquí va a provocar que empiece a, se los voy a poner para que sea un poquito más fácil de entender. Dijimos que aquí el ventrículo izquierdo en circunstancias normales va a superar en demasía la presión del ventrículo derecho. Pero si existe este cortocircuito, por lo mismo gradiente, este flujo se va a ir hacia el ventrículo derecho porque pues la presión es mayor en el izquierdo, entonces se empuja fácil al derecho. Esto va a provocar que exista una mayor cantidad de sangre que va a llegar aquí al ventrículo derecho y esta cantidad de sangre se va a ir hacia el tronco pulmonar, hacia los pulmones. Y entonces los pulmones van a recibir una mayor cantidad de sangre. Y entonces como los músculos, entre más los uses, más se hipertrofian. Aquí va a pasar lo mismo. Entre más uses esta circulación pulmonar, va a causar un aumento en las resistencias periféricas, que vamos a hablar de eso en anatomía y fisiología. Y al estar aumentando el volumen de poscarga, es decir, el volumen que está saliendo, el volumen con el que tiene que trabajar los pulmones, estamos provocando que con el paso del tiempo cree una hipertensión pulmonar. Y después de la hipertensión pulmonar puede dar origen a algo que se llama síndrome de Eisenmenger. Y o sea, básicamente es esto que les acabo de mencionar. Se aumenta la cantidad de flujo que está pues trabajando en la circulación pulmonar, entonces existe una hipertrofia. Y esto posteriormente, miren, este esquema está muy bueno porque está explicando, existe la hipertrofia y después va a llegar un momento que esa hipertrofia pues está haciendo que incrementen las resistencias periféricas, haga una inversión de ese cortocircuito. Es decir, que ahora sea de derecha a izquierda, porque el gradiente de presión ahora ya superó, obviamente esto es con el tiempo, ya superó lo que sería la presión que manejaba la arteria izquierda, del lado izquierdo, y pues ya ahora ya le ganó la del lado derecho. Es lo que origina el síndrome de Eisenmenger. Entonces, así como clínica, en la infancia puede ser asintomática, puede producir, les digo, con el tiempo este síndrome de Eisenmenger. Y también al estar aumentando el flujo que va a manejar pues el pulmón, aumenta el riesgo de infecciones. Puede existir algún tipo de soplo y dependiendo el tamaño de las comunicaciones va a ser los síntomas. En una comunicación interventricular pequeña, en sí no hay problemas, no hay repercusiones clínicas. Puede haber un soplo que puede ser como muy grave, muy áspero, de alta frecuencia. Cuando se está viendo el foco pulmonar, ya lo vamos a ver en dónde se originan los ruidos pulmonares. En aquellos que son moderados puede existir una falla cardíaca izquierda porque puede llegar ya un momento que va a tratar de compensar tanto la hipertensión pulmonar, el lado derecho, que va a existir una falla cardíaca izquierda. Insuficiencia aórtica por lo mismo que va a estar fallando este lado porque ya no va a estar más o menos todo pues su contenido lo está llevando hacia el otro lado y por la misma eh, expulsación que va a estar dando del lado izquierdo va a existir una hipertrofia tanto de la aurícula como del ventrículo. Eso es en el moderado. Y en el que ya es grave, donde los defectos son graves, pues puede dar un hiperflujo pulmonar.
decir que esta misma sangre se puede regresar hacia el pulmón. Puede existir una insuficiencia cardíaca porque pues no está llegando la irrigación como se quiere. Y un soplo puede existir, pero pues de menor intensidad. Entonces, pues aparte de la clínica, se va a mandar estudios complementarios como el ecocardiograma, que es el que estamos viendo aquí. Se recomienda que sea transtorácico, es decir, se mete como si fuera un endoscopio a través del esófago, porque vamos a ver que existe una correlación muy íntima con el esófago. Y vamos a poder observar, como podemos ver en esta imagen, cómo está esa comunicación interventricular. Aquí pues estamos viendo la diferencia, está este tabique que está separando, pero aquí de plano no hay ningún tabique que esté separando el ventrículo izquierdo y el derecho. Entonces pues está grave. En un electrocardiograma, en una radiografía de tórax, pues estaríamos viendo el crecimiento de estos lados por la hipertrofia que se está dando. Y entonces, pues lo principal de estos estudios es hacer un cateterismo para poder disminuir la presión que va a tener esta hipertensión pulmonar. Entonces, si hablamos de un defecto de la pared, pues el tratamiento obviamente va a ser cerrar esa pared. Dice que aproximadamente en los primeros 3 años se cierran este tipo de efectos, el 50%, pero se acostumbra a cerrarlos después de que se cumplan los 3 años, a menos que estos efectos sean demasiado grandes y graves para que exista un cierre de este defecto. Este cierre quirúrgico tiene una tasa de éxito entre el 90 y 95%, pero pues obviamente todo va correlacionado de si se estaba dando una correcta función ventricular, y pues deben de llevar seguimiento para verificar que pues todo se esté dando de manera adecuada. Y en aquellos pacientes que de plano ya sea demasiado grave, que produjo el síndrome de Eisenmenger, pues debe de evitarse este tipo de cirugías, porque pues ya está hipertrofiado el ventrículo, cosa que pues ya en sí no se puede deshacer. Ahora vamos a hablar acerca de la comunicación interauricular, es decir, que no existe una cerrada adecuada de esa comunicación que está entre ambas aurículas. Vamos a ver que se divide en dos, dependiendo de qué agujero estemos hablando. Ya ven que hablábamos que teníamos el ostium primum y el ostium secundum. Pues el más común que tenga una alteración de esto va a ser el ostium secundum. Igual está provocado por un problema en la migración de las células de la cresta neural. También va a estar asociado con el síndrome de Down, y comúnmente va a ser por un defecto que existió ahí en el cojín endocárdico, por lo que vimos que también contribuía a cerrar este septum. Y también va a estar correlacionado con diferentes malformaciones de la válvula de cúspide y mitral por la misma ubicación, que si recordamos pues este sería el cojín endocárdico. Entonces por la cercanía pues también tendría alteraciones en este canal auriculoventricular. Esto igual causa un cortocircuito de izquierda a derecha. Aquí pues está aumentada en la aurícula derecha en la presión, más que en la aurícula izquierda va a estar aumentada más la presión.
Entonces, por lo tanto, este también va a ser un defecto que no produce cianosis y va a resultar en una mayor circulación en el sistema pulmonar otra vez que en el sistema periférico. Esto igual puede conducir a una sobrecarga de volumen que va a estar manejando el lado derecho, es decir, el lado pulmonar, provocar un síndrome de Eisenmenger y posteriormente eh, regresar o revertir ese cortocircuito. Mientras, si hablamos de lo que sería el septum secundum o del foramen oval, aquí no es asociado a un problema de la cresta neural a diferencia de las otras, sino que aquí hay un exceso de apoptosis durante la formación de este ostium secundum. Igual va a causar un cortocircuito de izquierda a derecha, no de cianosis, igual puede provocar síndrome de Eisenmenger. Entonces la diferencia aquí lo principal es que la primum sí es por una alteración en la migración de las células de la cresta neural, mientras que del secundum solo es por un exceso de apoptosis. El ostium primum va a estar ubicado más o menos por la porción baja del septum interauricular, más o menos por aquí, porque pues como es derivado de los cocinetes, que es por lo de la cresta neural, y este es como la menos frecuente. Mientras que el ostium secundum dijimos que era por apoptosis, va a estar más hacia arriba, más o menos en la parte medial del septo, es decir, del tabique, y este no proviene de los cojines endocárdicos y se da en el 60% de los casos. Otro defecto que también se puede presentar a partir de un daño en los cojinetes puede ser aquí en el canal auriculoventricular, que simplemente esa migración que existió entre el cojinete dorsal y el ventral no se da, y entonces aquí simplemente pues hay un flujo libre, que no hay válvulas ni nada. Entonces va a existir como un flujo libre entre esas cuatro cavidades. Este pues es menos común, pero pues se puede dar. Igual puede producir síndrome de Eisenmenger. En la infancia puede ser asintomática, como está aumentado el flujo, aumenta el riesgo de infección. En los adultos, pues igual puede provocar insuficiencia cardíaca. Y igual, por estudio, sería la técnica de elección, el ecocardiograma transtorácico. Y aquí podemos ver, se ve muy bien cómo está aquí esta comunicación interauricular, que sería del septum secundum por la misma ubicación. Entonces, pues ahí se tendría que estudiar para ver si se hace el cierre de estas cavidades. Y pues uno de los signos radiológicos aquí sería la dilatación de estas cavidades por el crecimiento en la hipertrofia, por el aumento del gasto. Aproximadamente, si estas del ostium secundum son pequeñas, menor a 7 milímetros, se van a cerrar espontáneamente al año, pero si duran más de 3 años abiertos, se debe de cerrar quirúrgicamente. Mientras que el ostium primum, al ser un problema directamente de los cojinetes, pues también tendría un problema en las válvulas. Entonces tendrían que preparar esas válvulas y que exista un intercambio. Y en aquel donde no se formó como tal las válvulas, en el canal auriculoventricular común, se debe de realizar una intervención precoz antes de los 6 meses, porque al no existir válvulas va a existir un flujo retrógrado.
y esto pues va a ser muy mortal. Aproximadamente el 50% de pacientes en un año va a fallecer. Y ahora vamos a continuar con el conducto arterioso persistente, que ya estuvimos hablando un poquito. En este dijimos que el conducto arterioso iba a ser la comunicación entre el tronco pulmonar con la aorta en su parte descendente. Hagan de cuenta que el conducto arterioso va a existir una cantidad de sustancia basal que va a contener células del músculo liso. Estas van a tener una forma de espiral. Entonces, después del periodo del nacimiento, se va a contraer ese músculo liso y va a provocar que exista un estancamiento de ese flujo, deterioro de la zona porque pues no está llegando el flujo ni la irrigación y existe una necrosis para poder pues cerrar este, este conducto. Entonces se dan los primeros días y puede existir un riesgo de que exista una reapertura aproximadamente entre el día 7 y 8 postnatal. Ya habíamos mencionado, tanto por las prostaglandinas y como por la presencia del mismo oxígeno, es lo que provoca este cierre al hacer el metabolismo. Las prostaglandinas se van a derivar del ácido araquidónico y que van a ser mediadores importantes del tono vascular, lo que van a poder ayudar a como sustancias vasoactivas. Entonces lo que va a pasar aquí es que va a existir una hipoxemia, es decir, que no va a llegar pues como tal la irrigación a los tejidos, una prematurez, dificultad respiratoria y un cortocircuito de izquierda a derecha. Entonces, aproximadamente se va a cerrar entre las primeras 10-15 horas de nacimiento. Se puede abrir a los 7-8 días, pero esto no es normal. Y ya cerrado así totalmente, así sellado, está entre 2 o 3 semanas postnatal. Entonces, aquí podemos ver cómo nos está dando ese cierre. Existe esa comunicación entre la aorta y el tronco pulmonar, entonces no va a estar llegando como tal pues el flujo hacia a los pulmones, sino también va a estar llegando parte a lo que va a ser a la aorta. Aquí podemos ver cómo está llegando hacia la aorta. Esta cardiopatía también se puede correlacionar con otras como la coartación aórtica, que le vamos a ver, la comunicación interventricular o la comunicación interauricular que ya vimos. Para que se origine esto, el paciente va a tener distintos factores de riesgo, por ejemplo, que en otros embarazos igual los hermanos tengan este tipo de padecimientos, alteraciones de cromosomas, igual que el síndrome de Down, eh, síndrome de George o rubéola congénita, en donde pues básicamente se está dando esa alteración en los cromosomas. También la exposición materna de algunos medicamentos como esteroides, antihistamínicos, drogas y anticonvulsionantes también va a poder dar origen a esta persistencia. Igual en la infancia puede ser asintomático, depende pues cuando vaya avanzando puede producir el síndrome de Eisenmenger porque pues está aumentando el flujo pulmonar. Aquí va a existir un soplo que va a ser muy
característico, que es el que les pondré a continuación. A este tipo de soplo se le conoce como soplo continuo. Pueden ver que pues está continuo, no para. Y también se le conoce como máquina de vapor o maquinaria de Gibson. Entonces, aparte de la clínica, que puede estar con muy poca cianosis o casi nada, igual como los otros cortocircuitos que hemos estado viendo, pueden causar una hipertrofia del lado derecho por la misma sobrecarga que va a existir. Puede llegar a padecer el síndrome de Eisenmenger, incluso puede conducir a una insuficiencia cardíaca. Igual va a necesitar estudios de laboratorio complementarios, electrocardiogramas, radiografías, donde ahí se vería la hipertrofia o la cardiomegalia, el ecocardiograma transtorácico para confirmar pues esta presencia y se necesitaría una resonancia magnética para determinar qué tan grande pues está este ducto. Y el tratamiento pues sería el cierre de este ducto. Si este cierre no se da de manera espontánea tardía, se puede dar en los prematuros online, como lo que vimos, como indomethacina o ibuprofeno, se da en el 90% de los casos, mientras que va a haber unos que de plano no se les cierre y a eso sí se debe de dar una intervención quirúrgica para poder cerrarlos. Luego vamos a seguir con la estenosis pulmonar, que básicamente va a existir una obstrucción o un estrechamiento en la arteria pulmonar, afectando a las válvulas y al intercambio que va a existir. Podemos ver aquí que está de manera normal, pero aquí pues está y existe ahí como una hipertrofia, una estenosis. Este puede estar asociado a tetralogía de Fallot o simplemente puede ser solamente la estenosis. Aquí existió un cambio de gradiente otra vez. El ventrículo derecho va hacia el pulmón, pero aquí va a existir una obstrucción en el flujo del ventrículo derecho. Entonces va a empezar aquí a acumularse demasiada flujo y va a existir una hipertrofia por el aumento de la presión que está provocando aquí al no poder salir la sangre de este lado. Entonces va a ser otra que va a causar otra hipertrofia. Por lo regular pues es asintomático, puede presentar un poco de cianosis si esta está asociada a tetralogía de Fallot y aquí se estaría escuchando un ruido diferente que sería este. Aquí podemos ver desde la vista superior cómo está la válvula normal, en este caso son 3 válvulas, y cómo aquí esta va a estar como engrosado. Entonces eso va a provocar un estrechamiento que no va a permitir que pues la sangre pase de manera pues continua, como sería en el caso normal. Entonces igual se tendría que hacer aquí un estudio de un electrocardiograma, notaríamos una hipertrofia del ventrículo derecho porque pues está ahí acumulándose esa sangre, aumentando las resistencias. En una radiografía se vería todo normal, nada más un breve crecimiento en la cavidad derecha
dilatación de la arteria pulmonar y un ecocardiograma que pues es el que va a ayudar a la confirmación, que básicamente es esto que estamos viendo aquí. Tenemos la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y acá estaría pues esa estenosis pulmonar. No está pasando como tal la sangre como hemos visto normalmente. Y el tratamiento de elección sería una valvuloplastía percutánea con balón. Y acá tenemos la coartación aórtica, que básicamente es como una estenosis, un estrechamiento de la aorta, solo que como aquí estamos manejando mayor presión y pues esto está llegando a la irrigación como tal sanguínea pues de los órganos, vamos a tener un aumento en la presión en las extremidades superiores. Si nosotros cambiamos el diámetro de cualquier arteria, por ejemplo, en este caso lo estamos reduciendo, estamos aumentando las resistencias periféricas, es decir, le está costando más trabajo al flujo avanzar, entonces la presión va a aumentar porque se va a estar acumulando justo en el lado donde no está pasando, como sería de este lado. Entonces, en aquellos vasos que va a los miembros superiores, aumentaría la presión. Esto está asociado al síndrome de Turner. Entonces, lo que caracteriza esta cardiopatía es un aumento de la presión en miembros superiores y una disminución en los inferiores. También vamos a encontrar que puede existir una cefalea, epistaxis, esto por el aumento de la presión, frialdad en extremidades inferiores por la disminución de la presión. Y ya dependiendo en dónde se esté dando esta coartación o este estrechamiento, puede o no existir una gravedad. Como antes se usaban los términos preductal y postictal, es decir, cuál era el más cercano a la subclavia izquierda. Entonces, si era preductal, era un mayor peligro, ya no se usan estos términos, pero es importante que lo sepan. Y postductal, pues, tiene un mejor pronóstico, porque están pues más lejos. Incluso pueden permanecer asintomáticos hasta la vida adulta. Entonces igual se necesitaría aquí estudios de electrocardiograma, encontraríamos el eje cardíaco hacia la izquierda, que ya cuando veamos el electrocardiograma vamos a entender por qué. Datos de hipertrofia ventricular derecha, por lo mismo que está, izquierda, por lo que está aumentando la presión justo en la aorta, que pues está dirigida. Si nosotros hagan de cuenta, este sería como el esquema como del ventrículo izquierdo. Si aquí este estrechamiento que está conduciendo que exista una menor cantidad de flujo hacia la aorta descendente, pues por lógica va a existir una mayor cantidad de flujo que no se puede sacar. Entonces el ventrículo izquierdo va a cargar más flujo y se va a tener que hipertrofiar para compensar esta carga. También vamos a tener la ayuda de la radiografía. Vamos a encontrar esto que está señalado con las flechas, que se conocen como muescas de Rosler, que van a ser presencias de vasos colaterales y se van a encontrar, como pueden ver aquí, aquí esta parte. Va a estar la superficie inferior de las costillas erosionada por la tortuosidad que van a sufrir las arterias. Entonces, ese
son muescas de Rosler. Y por ejemplo, aquí podemos ver una radiografía donde se ve muy bien la coartación que está de la aorta. Cómo se ve esa como estenosis. Entonces, aparte de la radiografía, el electrocardiograma, también nos podemos ayudar de un ecocardiograma, como podemos ver. Es para estimar cuál es el área que va a estar ahí afectada. Y también podemos ayudarnos con una aortografía para poder saber pues los valores de la obstrucción, aunque esta es más invasiva. El pronóstico es bueno, se tiene una supervivencia entre 40 y 50 años sin ningún tipo de tratamiento. Igual depende en qué zonas esté dando esa coartación. Y pues la mortalidad quirúrgica en menores de 5 años va a ser del 2%, mientras que de los adultos son entre 5 y 10 años. Y ahora vamos a ver las patologías cianóticas o aquellas que tienen el flujo pulmonar disminuido y están causando isquemia. La primera de estas va a ser la tetralogía de Fallot, que va a estar compuesta por 4 signos que lo van a caracterizar. Entonces, como ejemplo, podemos ver aquí como una representación de lo que sería la aurícula, derecha, izquierda, ventrículos. Entonces, aquí lo que va a pasar es que vamos a tener 4 signos. Primero va a existir una comunicación interventricular, estenosis pulmonar, cabalgamiento de la aorta y una hipertrofia del ventrículo derecho. Aquí básicamente lo que va a pasar es que cuando se está dando esa separación del tabique aórtico pulmonar que también contribuye al interventricular, por ejemplo aquí de rojo estoy poniendo la aorta, vamos a guiarnos mejor por el dibujo de abajo en circunstancias normales. Está saliendo de aquí la aorta. Pues aquí va a salir, pero digamos que va a salir como ese tabique se va a formar como un poquito del lado izquierdo en vez de estar ahí como fijo en la aorta. O sea, en vez de separar lo que va a ser la aorta con el tronco pulmonar que sería y separarlos así, este es uno y este es otro, cuando se está haciendo el giro, este va a estar más enfocado hacia la izquierda. Miren, por ejemplo, aquí tal vez lo podemos ver mejor. Miren, voy a dibujarles para que sea un poco más sencillo de explicarles. Imagínense que esto está como representando de este lado derecho de la pantalla, este sería la arteria pulmonar. Y acá estaría la aorta. Entonces lo que va a pasar aquí es que igual cuando existe esa formación de esta pared que va a estar dividiendo a estas dos, a aórtico pulmonar, es que esta pared en vez de estar, digamos, en medio, estas dos va a estar un poco más hacia la derecha. Entonces, lo que sería a la arteria pulmonar, esto va a hacer que esté estenosado porque la está apretando, no le está dando suficiente espacio. Y al contrario, lo que estaba pasando con la aorta llega hasta acá. Entonces va a quedar como todo este espacio libre. Entonces la aorta va a quedar así como no totalmente fijada. Entonces, regresando otra vez a los signos, va a ser estenosis pulmonar,
porque vemos que está aquí apretada la arteria pulmonar, cabalgamiento de la aorta, porque pues no está así como totalmente fija, hipertrofia del ventrículo derecho, porque pues aquí al estar presentando esta estenosis, otra vez va a pasar lo mismo que vimos, presenta la estenosis, va acá a aumentar la presión y entonces va a hipertrofiarse el ventrículo derecho para poder, digamos, aguantar la sobrecarga del trabajo. Y también va a existir una comunicación interventricular, como dijimos, que esta pared septoaórtico pulmonar está formando también el interventricular, entonces si hay alguna alteración aquí, también se está dando una comunicación entre las dos ventrículos. Entonces, por eso está constituido de estos cuatro signos. Esta va a ser la cardiopatía más frecuente de cianótica a partir del primer año de vida. Pero si a este le agregamos una comunicación interauricular, o sea, todo esto más una comunicación, ya serían 5 signos, se conoce como pentalogía de Fallot. Igual es por alteraciones de cromosómicas. Pues aquí este sí va a provocar cianosis por la misma estenosis que se está provocando. Aquí podemos ver cómo está del lado izquierdo. Estamos en situaciones normales. Aquí está como muy estrecha lo que sería esta circulación, entonces esta comunicación va a hacer que por la hipertrofia está venciendo las resistencias del lado derecho del lado izquierdo, entonces va a pasar del lado del ventrículo derecho hacia el izquierdo por la comunicación interauricular, entonces esta sangre mezclada se va a ir hacia lo que es la aorta y pues la estenosis, ¿no? que está pasando. Entonces, aquí lo característico es que puede tener una cianosis que va a estar representada cuando hacen algún tipo de esfuerzo. Entonces a estos niños se les va a presentar cianosis cuando estén requiriendo un mayor porcentaje de oxígeno, como cuando lloran. Y esto va a llegar aproximadamente a los 5 o 6 meses a provocar algo que se llama crisis hipoxémicas o también ataques hipercianóticos o ataques de TET. Pueden encontrarlo como cualquiera. Aquí va a haber un aumento de la intensidad de la cianosis por la misma agitación, el llanto y las hiperrespiraciones que van a estar dando, que nos van a progresar hasta la pérdida del conocimiento, si es que no se da tratamiento. Entonces, puede conducir a convulsiones, a derrames cerebrales, CVC, enfermedades cerebrovasculares o muerte. Y una forma de poder ayudar a estos niños en estas crisis, por lo regular, duran entre 15 a 60 minutos. Y todo aquello que hace que pues tengan un mayor requerimiento de oxígeno, entonces también el ejercicio se las provocaría, es colocarlo en posición de cuclillas. Esto porque va a aumentar la resistencia periférica de la... Aumentamos la resistencia periférica de lo que va a ser el lado izquierdo, entonces el ventrículo izquierdo va a aumentar su presión y va a evitar que el flujo que pues no tiene oxígeno pase de este lado y va a aumentar el flujo hacia los diferentes organelos, todo por este cambio de posición. Entonces, aparte de tranquilizarlo, ponerlo en cuclillas
también es llevarlo al hospital para que pues le den oxígeno. Aquí pues tenemos una imagen del diagnóstico. Igual se va a hacer por ecocardiograma, también por las radiografías nos van a ayudar. Y pues aquí el tratamiento va a ser el cierre del defecto de interventricular cuando se tenga un año de vida o más, siempre y cuando pues sea favorable. Se coloca un stent, o sea, algo que ayuda a abrir esa estenosis que va a producir la estenosis pulmonar. Y el chiste pues va a ser aumentar el flujo sanguíneo. Y acá tenemos la que se llama transposición de los grandes vasos, que aquí básicamente ese giro que se dio en embriología para poder llevar a cabo que el ventrículo salga la aorta, el ventrículo izquierdo salga la aorta y el ventrículo derecho salga la arteria pulmonar, no se da. Entonces va a pasar al revés. Aquí vamos a tener que del ventrículo derecho va a salir la arteria pulmonar, como podemos ver aquí, perdón, del izquierdo, y del ventrículo derecho va a salir la aorta. Esta va a ser de las cardiopatías congénitas y agnóticas más frecuentes en el nacimiento. Hay mayor predisposición en el género masculino. Y esto para que pueda sobrevivir, en el caso que sobreviva, va a necesitar estar acompañado de otra cardiopatía congénita, por ejemplo, de la comunicación interauricular o del conducto arterioso persistente o de una comunicación interventricular para ayudar a formar como un sistema en paralelo y poder hacer que pues exista como tal la irrigación, como era lo que veíamos en la etapa prenatal, un poquito parecido. Entonces aquí es necesario, aquí este foramen oval necesitamos aumentar el tamaño porque el bebé va a nacer con una cianosis intensa desde el nacimiento, entonces es como algo específico. El electrocardiograma puede estar normal por lo mismo de que lo presentan luego. Aquí tenemos el ejemplo de una radiografía que en la base cardíaca podemos ver que está pues aumentada, está más estrecha. Y aquí va a dar un signo que se conoce como corazón ovalado o de huevo en un hilo, por la forma que está adquiriendo. El ecocardiograma igual es su forma de confirmación de diagnóstico. Aquí podemos verlo como una vez el lado derecho está pues la falla, mientras que del lado izquierdo ya se arregló la de este lado. Esta sí requiere pues mantener un conducto permeable para pues aumentar la supervivencia, pero sin tratamiento más del 90-95% van a fallecer el primer año de vida si no tienen un tratamiento. Si los defectos que presentan contiguos, uno de estos es el conducto arterioso, perdón, el conducto permeable, el arterioso persistente, pues entonces para poder hacer que este ducto siga abierto en lo que se hace la cirugía, pues se le tienen que seguir dando prostaglandinas para evitar que pues se cierre.